Bueno, muchas gracias. Yo he estado hablando con algunos de vosotros durante estas horas del café y demás. Y bueno, una pregunta que se ha ido relacionando también con este aspecto. En la participación ciudadana, en los voluntarios y voluntarias que participan en todas las campañas, como hay territorios en los que sí está muy bien ocupado por esos voluntarios y voluntarias, sí que hay mucha presencia, y otros grupos, sin embargo, tienen 1 o 2 personas y no tienen más ayuda. Entonces, bueno, yo personalmente no vengo en representación de ninguna organización, pero trabajo para el área social de Save Your Life, de voluntariado. Sí que hemos tenido varios programas anteriores financiados con fondos europeos en los que hemos sido capaces de gestionar mucho voluntariado, y de hecho, no sé si os suena el proyecto Life Follow desde hace un par de años. Ya se terminó la financiación, pero durante ese tiempo vinculamos muchos voluntarios que nos llegaban a otros grupos, en este caso SEO Segovia, que sí trabajaban con aguiluchos. No hemos conseguido participaciones de un de 50 personas en una campaña, y esas participaciones, a pesar de que la financiación se acabó, se han mantenido en el tiempo gracias a la implicación de esos voluntarios, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones hay mucho interés en la ciudadanía en general, y hablo por las peticiones personales que me llegan y en la organización, de gente que quiere colaborar y no encuentra esa vía de cómo colaborar, ¿no? Incluido, que podría ser vincularlos a un programa quizá ibérico de voluntariado en el tema de los aguiluchos, ¿no? Aquí dejo la reflexión de cómo articular toda esa gente que quiere colaborar y cómo vincularla con todas las organizaciones que están trabajando en la conservación del aguilucho. Bien, es una buena propuesta, y pues que tiene que acogerla el grupo que se haga cargo de la presidencia de GEA para los 2 próximos años hasta la celebración del siguiente congreso. Es la forma de coordinar a esas personas para que puedan colaborar en cualquier campaña en la zona que mejor les convenga, en la zona, entiendo, más próxima a su localidad de residencia. Y bueno, pues se puede hacer esa publicidad y esa propuesta para que esa gente que pueda estar interesada colabore en campaña. Aquí, por favor. Sí, bueno, una reflexión sobre el tema de la colaboración, que es fundamental y es imprescindible, de la gente del campo, de agricultores, maquinistas, etcétera, en todas las campañas de conservación respecto a SEGA. Y lo que hablaba antes del efecto perverso, creo yo, de las renovables, de la burbuja especulativa de las energías renovables, fundamentalmente fotovoltaicas, en relación con este tipo de actividades de los agricultores y personas, gente del campo, ¿no? O sea, desde el momento en que empieza alguien a pensar que su parcela vale 1.500 o 2.000 euros por hectárea por no hacer nada, en algunos casos se puede dar la circunstancia de que esa gente colaboradora, agricultores de buena fe, hoy en día, digamos, que están bien dispuestos a trabajar en estas campañas, mañana empiecen a cambiar de posición y empiezan a ver a los aguiluchos, a los aguiladas, a los isones, como malos bichos que están impidiéndoles sacar un dinero fácil en sus territorios, en sus terrenos, en sus fincas, ¿no? Esto ha pasado ya en caso, por ejemplo, de la Sagra de Torrijos, que posiblemente sean unas causas de gran distribución de aguiluchos en esa zona en Toledo hace 10-15 años, con la burbuja inmobiliaria. Hace muchos años, vosotros sabéis que España era todo urbanizable casi, ¿no? Todo el mundo pensaba que podía tener 3.000, 4.000 viviendas nuevas de esos pequeños pueblos de 300, 500 habitantes, y se empezó a generar una campaña entre la gente del campo por parte de inmobiliaria, de gente que tenía que especular con los terrenos, en este caso para construir viviendas, y la gente de la zona, que las campañas que os decía de Sparvel, de los años 97, hablas con el agricultor, le daba la camiseta, el mechero, la gorra, no sé cuánto, tomabas con una cerveza, buena distribución para todo. A partir del 2004 empezó a cambiar, y ya, ¿qué venís aquí a hacer vosotros? O sea, ya pensaban que sus terrenos podrían ser una posible urbanización de 500 chalets, y ya cambió la torna. Yo me tengo que con el tema de las renovables, las zonas que os decía antes, de Casarrubio, de Iso, son fundamentales para estepares, para aguiluchos. O sea, ahora mismo posiblemente el 80% de la población de aguiluchos de Toledo está concentrada en la zona esa donde va a ir el mogollón de placas, en el entorno de Méntrida, de San Juan y Casarrubio del Monte. Eso puede empezar a generar en los agricultores una predisposición contraria a los bichos, porque van a pensar que van a perder un dinero que en teoría les cae del cielo, y que porque ahí hay esos bichos lo van a dejar de percibir, y eso puede empezar a dificultar la colaboración, a que empecemos a ver malas caras, a malos comportamientos con este tipo de situaciones. Lo dejo ahí, yo no sé si esto pasará en otros sitios, pero es uno de los grandes peligros de las renovables, además de la pérdida directa de hábitat, de la destrucción de zonas de alimentación y de cría. El poner a la gente del campo en contra de la conservación.
ante gente que o le daba igual o incluso colaborar. Es una cuestión para la reflexión. Sí, particularmente estoy de acuerdo contigo. No tenemos casos especialmente representativos de Extremadura, algunos en concreto, pero sí es un riesgo muy grande. Cuando a la gente le toca hacer dinero, pues siempre suele haber problemas. Y cuando viene gente de esta intentando ponerte en contra de ellos precisamente por eso, es que ofrezco esta cantidad y demás, que con el tema agrícola no se dando unas cantidades que de la agricultura no se sacan y claro, pues pueden ponerlos en nuestra contra. Ahora lo que habría que proponer es qué podemos hacer contra eso, ¿no? Se trataría de aportar ideas de qué es lo que podemos hacer contra ese tipo de historia, ¿no? Si lanzamos nosotros también alguna campaña informativa, alguna cosa se me ocurre, o alguna otra idea que haya, si a alguien se le ocurre algo. Sí, mira, yo enlazando un poquito con eso que comentaba, pues efectivamente vamos viendo que aquí tenemos un modelo desarrollista grandísimo, donde parece que siempre somos los malos los que nos preocupamos por el bien común, que en definitiva es lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando queremos salvar una especie, no solo para nosotros, o cuando queremos un aire limpio, no lo vamos a respirar solo nosotros, sino somos todos, ¿no? Y quizás la forma de poder cambiar, pues, como que somos quienes le ponemos los palos al modelo desarrollista que tenemos y tal, y que estamos evitando el enriquecimiento personal, estamos fomentando la despoblación, que siempre nos acusan de eso, sería con una correcta ordenación del territorio. O sea, si nosotros tenemos delimitado lo que es suelo ganadero, lo que es agrícola, lo que es forestal y lo que es industrial, pues ya tendríamos que las placas tienen que estar en suelo industrial y no pueden estar en un terreno que hemos pagado entre todos para que sea agrícola y hemos hecho embalses, canales, tal, para dedicarlo a la agricultura porque son suelos buenos para la agricultura. Pero ahora resulta que como se paga más la placa que la ayuda de la PAC, pues quiero poner placa. Eso no puede ser. Es lo mismo que si yo en mi casa pues quiero montar en un 5.º piso un bar de copas. ¿Y por qué no tengo? No, porque es que la legislación dice que en una vivienda no puede poner un bar de copas. Tiene que ser... Pues hasta que no se ordene el territorio de esa manera y veamos que hay que hacerlo así y estamos sujetos a esa normativa y no somos ni malos ni buenos, sino es la forma de funcionar. Yo creo que hasta entonces nuestro trabajo y nuestra lucha es malo porque siempre nos verán como los malos de la película, ¿no? Sí, tiene razón lo que dice, claro. No, si fuera necesario y perfectivo que cualquier instalación de este tipo se llevara a cabo en un terreno industrial, se evitaría muchos problemas. Ahora, claro, también depende de si hay políticos dispuestos a declarar terreno industrial cualquier cosa que sea necesaria, como se están comiendo informes de impacto ambiental y este tipo de cosas, dependiendo de la zona, pero bueno. María Jesús. Bueno, yo quería comentar una cosa a las compañeras que han estado antes con el tema, por ejemplo, de los cosecheros. Realmente yo creo que todos los territorios trabajan con los cosecheros, por lo menos en Extremadura, incluso, no sé, bien Ansel, bien Amos pueden dar la información de cómo se trabaja mucho ese sector, no solamente en temas agrícolas, no sé, con la cosecha del olivar superintensivo, por ejemplo, para evitar y prohibir la cosecha nocturna se ha trabajado mucho con el sector cosechero. Pero es muy importante trabajar con el propietario porque el propietario es el que contrata al cosechero. Si el propietario le dice, me da igual el aguilucho cenizo o cualquier otra especie que tenga y tira para adelante, te encuentre lo que te encuentre, el cosechero, por muy sensibilizado que esté y muchas ganas, que le paga es el propietario. Entonces hay que trabajar los dos sectores. Yo creo que todos los territorios se trabajan con los dos sectores. No sé, en Castilla-La Mancha me consta que es igual, o sea, porque lo llevo oyendo de ellos, claro que sí, pero donde se trabaja lo llevo oyendo de ellos hace 20 y tantos años. Entonces, vosotras debéis en vuestro territorio animaros a trabajar también con ese sector y no pensar que es que el resto de España y Portugal lo tenemos excluido, no, se trabaja también, en Portugal se trabaja mucho con los cosecheros. Sí, con los cosecheros en nuestro caso, en nuestra zona,
se ha llegado a ofrecerles regalos directamente a los cosecheros más ni los te avisaban, este tipo de cosas, y la verdad que es una cosa que funciona, el que localiza el hilo es el cosechero. Otra cosa es que te encuentres alguna cémica de estos que hemos dicho por ahí, que le tiene que, en cuanto se sube el cosecho a la máquina, aquí no quiero saber nada de aguiluchos y demás, y claro, pues en ese caso se requiere otro tipo de intervención, pero esos casos son muy limitados. Y luego lo que va a Fiscalía no solamente es una denuncia o sea, son corresponsables. La palabra corresponsabilidad legislativamente es muy importante y jurídicamente también. Son corresponsables en el caso de incumplimiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante que se tenga ese concepto. Luego, con respecto a lo de la renovable, es verdad que en algún momento, en algún grupo de trabajo, congreso o lo que sea, deberíamos a lo mejor trabajar sobre eso, porque o sea, es real que ahora mismo, o sea, las guerras y la guerra de Europa de Ucrania y Rusia, lo tenemos de ejemplo, se ve que una de las armas es la guerra energética, ¿vale? Nos cortan el suministro de la energía de gas y de cualquier otra cosa, y la demanda energética que tenemos todos sigue siendo mucha. Pero es verdad que no podemos perder las personas que trabajamos para la especie, que tenemos que jugar un papel fundamental en determinar, o por lo menos en decir, en estas zonas no se pueden poner renovables. Y la capacidad de carga del territorio que hemos dicho, o sea, el territorio tiene una capacidad de carga X, la que sea, que no puede aguantar tropecientas mil plantas fotovoltaicas, plantas tal, o sea, que eso también deberíamos trabajar y tiene que ser conjunto. El Ministerio, lo dijo Rubén ayer, tiene dentro de la estrategia de aves y medios agrarios, tiene un apartado, un anexo sobre ese tema bastante interesante. Pero creo que siempre las personas que trabajamos con especies de esteparias deberíamos estar ahí y trabajarlo más, porque como decimos, parece que nos están comiendo el territorio, ¿no? En relación con ese tema, mañana tenemos una mesa redonda y uno de los puntos que queremos tratar en esa mesa redonda es precisamente las energías renovables. Entonces, ahí será el momento en el que aportemos no ideas, soluciones. Propuestas, Marín. Propuestas, no somos quien para Vamos soluciones. Bueno, queríamos haber hecho un inciso en la charla anterior, porque en nuestra zona este año, presumiblemente, hemos tenido carencia de alimento. Lo hemos visto en otras especies que se llevan años siguiendo las nidadas y creemos que al aguilucho también le ha afectado. De hecho, en las otras especies decidimos aportar de manera suplementaria alimento. También en el manejo de los pollos, en el anillado, en las mediciones biométricas, se deshidrató, lo que nos facilitó el apercibimiento de esos animales que hiperventilaban, se les estaba causando un estrés, comprometiendo su supervivencia. Y con los aguiluchos no lo hemos hecho, pero sí que nos ha quedado ahí la intención de en años venideros, si además estos fenómenos de olas de calor y escasez de precipitaciones, etcétera, etcétera, pues nos lo planteamos, ese tipo de aporte artificial, ya que intervenimos para salvar las polladas, pues dar otro paso más, porque bueno, yo soy crítico con esa intervención, pero parece necesaria y como se ha hablado mucho de depredación, ¿no? Que es algo común, el retraso de las cosechas, etcétera, pues me parece otro factor a tener en cuenta, el aporte artificial y cómo lo ven el resto de colectivos que trabajan con la especie. Bien, el aporte de la alimentación suplementaria va a depender de las condiciones concretas y específicas de cada zona en la que estemos trabajando. Aquí en La Serena yo puedo asegurar que no es necesario el aporte ninguno. Como han dicho algún compañero, hay una abundancia de agosto, no se puede hablar de plaga, porque la plaga estamos hablando de unas mediciones precisas de ala del bicho,
pero hay una cantidad de insectos tal que ni la población de aguiluchos que hay multiplicada por 100 daría abasto con ella, ¿no? Entonces, pues entiendo que en alguna zona concreta puede haber problemas de alimentación y que sea necesario puntualmente ese aporte, pero particularmente en las zonas agrícolas de Extremadura ese aporte no es necesario. Y entiendo que en regiones como Andalucía tampoco son necesarias, ¿no? Si puntualmente en alguna zona fuera necesario, pues sí es una cosa a tener en cuenta para ponerla en marcha. Hola, ¿qué tal? Con respecto a lo que habías dicho tú de la alimentación suplementaria, desde Grefa sí que estamos intentando suplementar con aporte de comida, sobre todo en cercados, una vez que ya no estás metiéndote en el nido, y luego sobre todo con ejemplares rehabilitados. A mí sí que me parece una solución buena, ya que, como has comentado tú, estamos interviniendo a unos niveles muy altos, sí que me parece una solución buena. El núcleo es a lo mejor más de alta densidad de ejemplares, ¿no? En el que hay más competencia por el alimento, como en el caso que nosotros estamos trabajando. Pero en ese sentido sí que me parece abrir una nueva posibilidad, igual que se ha hecho con otras especies en la alimentación suplementaria. ¿Por qué no se va a poder hacer aquí? Siempre y cuando no molestes o estés metido en el sembrado 80 veces para aportar en el nido. Pero sí, desarrollar nuevas estrategias de alimentación suplementaria en barbecho para que puedan seleccionarse, me parece bien. Y en cuanto a lo que has comentado tú también de las olas de calor, nosotros en Primilla, incluso también en el hacking que teníamos, con el calor que ha hecho este año en Madrid, se han muerto los pollos, independientemente de estar cebándoles 2 o 3 veces. A los Primilla los hemos metido en un jalón hacking, los que se iban tirando al suelo, y a pesar de darles de comer 2 o 3 veces, se han muerto. O sea que yo con esta experiencia he aprendido que hay un punto de no retorno de calor, que aunque el animal tenga comida o esté cebando, se deshidratan y no puedes hacer nada. Vamos, el animal tiene que ser ingresado en un centro de recuperación y claro, no tienes la capacidad de poder ingresar los 20 heridos, ¿no? Entonces el panorama a mí que se plantea ahora con el cambio climático requiere esforzarse en nuevas soluciones o nuevas estrategias que permitan paliar esos efectos. Muchas gracias. Sí, lo que hemos dicho, lo primero que has dicho, lo que hemos comentado antes, que en concreto alimentación suplementaria puntualmente donde pueda ser necesaria, exclusivamente, no vas a poner alimento donde ya lo hay. Y con respecto al otro, es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que tratarlo mañana, porque tanto el tema de la expansión de las plantas renovables y demás, como el tema del calentamiento global, es algo que tenemos encima. Estamos viendo en nuestra gráfica de los últimos 23 años, ya habéis visto que el primer caso lo tuvimos en 2005, el segundo en 2012, pero ya pasamos al 17, pasamos al 22, es cada vez más frecuente. Y las previsiones que hay por parte de expertos, prácticamente biólogos y humanos, lo están diciendo. Esto va a ser cada vez más frecuente. Y si va a ser cada vez más frecuente, tenemos que implementar una serie de medidas que puedan intentar más o menos pues, sobrellevar la situación. Pero avisados estamos de que va a ser cada vez más frecuente. Bien, pues para la mesa redonda de mañana está prevista de 9 a 11, mientras se reúne la directiva del GIA y se determina quién asume esa presidencia y la organización del nuevo congreso. Se nos han ocurrido una serie de temas importantes que han salido aquí, pero que habría que tratar de forma puntual y con la idea de aportar posibles soluciones. Os propongo reflexión sobre esto para que mañana tratemos de forma ordenada, con un tiempo limitado y demás, y con esa propuesta. No vayamos a elucubraciones metodológicas, no. Vayamos ya a lo concreto para sacar un documento que sirva como resumen de este congreso y que aporte, ya digo, posibles soluciones. Se nos han ocurrido los siguientes temas globales: la depredación y sus sistemas de protección con tipos de cercones, las energías renovables, que ha salido aquí, la transformación del hábitat de secano a regadío en muchas zonas donde no estaba previsto y que está amparado por la propia administración,
el cambio climático con los incrementos de temperatura y posibles sistemas de corrección y las nuevas tecnologías en la conservación del aguilucho. ¿Os parece alguno más interesante? Añadir a lo de los cambios de secano a regadío, transformaciones a leñosos, que en algunas zonas Sí, también cuando nos referimos a regadío nos referimos a todo cualquier tipo de regadío, es decir, el almendro, el pistacho, Es que la trampa está en que primero te lo meten en secano, te transforman cientos de hectáreas en secano, y dentro de 3 años te piden un regadío. Entonces el secano... ¿Cómo que te transforman en 300 hectáreas en secano? ¿Qué tal? Sí, o sea, por lo menos en Castilla-La Mancha, legalmente, para un cambio de cultivo, no de uso de suelo, sino de cultivo de cereal a un leñoso, salvo que esté en una zona protegida, área protegida, no pasa por evaluación ambiental ni requiere un permiso administrativo. Si es el secano, no lo requiere. Entonces, tú tienes 200 hectáreas de cereal y mañana las puedes transformar estamos hablando de, no sé si me ha ido por detrás, o sea, por lo menos en Castilla-La Mancha legalmente no existe ningún requisito, salvo en áreas protegidas, para transformar una zona de cereal a un cultivo leñoso, a una viña estatal. Bueno, no sé, a lo mejor. Entonces, en Castilla-La Mancha, en el Estado, tú puedes transformar 200 hectáreas en tu finca de cebada a pistacho, sin ningún permiso. ¿Vale? Sí. ¿Cuándo tienes que pedir el permiso? Cuando tú quieras hacer el cambio, la transformación a regadío, si pasa los umbrales de la legislación de evaluación de impacto ambiental. Pero cuando yo lo hago dentro de 2 años, yo dentro de 2 años ya tengo los pistachos gigantes, me he cargado 200 hectáreas de cereal, de hábitat separio, de pasto, lo que sea, para poner pistacho, olivar superintensivo, almendro, lo que sea. Sí, ese es el problema que está teniendo ahora mismo en todos sitios. Mismamente en todas las dehesas están plantando olivares y pistachares porque es que la legislación de cultivo. De evaluación ambiental no está contemplado el cambio, sí el cambio de uso de suelo, de urbano a agrícola, urbano, industrial tal, pero no el cambio de cultivo. Lo que hay que hacer propuestas mañana concretas es decir, ¿qué hacemos ante eso? ¿No? ¿Qué propuestas hacemos ante eso? ¿Vale? Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, felicitar a Manolo, a su equipo y al GEA por la organización del Congreso. Como que está solucionando estupendamente y ponerle un poco acento a vosotros y a vosotras que habéis hecho posible el Congreso. ¿Pasa todo? Sí. Bueno, que al hilo de lo que estáis comentando, yo creo que en esos aspectos que hay que hablar mañana, hay algo asociado a todos estos cambios físicos, a todos estos cambios también climáticos, que está generando un estrés global en la población. El estrés, sobre todo, se traduce muchas veces en situaciones de brotes de ciertas patologías que van a resurgir o que están resurgiendo en el cenizo. Entonces yo añadiría un punto sobre el tema de patologías emergentes en la población del cenizo. De hecho, habría que retomar los estudios de epidemiología que se empezaron a hacer hace algunos años para detectar determinados patógenos que están resurgiendo por las situaciones de estrés generado en la población reproductora. Muy bien, se recoge el tema, es interesante. Perfecto. Lo englobamos dentro del cambio climático y es un tema que trataremos mañana con más detenimiento. Yo también como recuperar algo que habíamos mencionado, que es el tema de la sensibilización, divulgación, educación ambiental, como lo queramos llamar. Creo que no hay que abandonar esa línea de trabajo, porque la experiencia que creo que es bastante compartida es que realmente no es una especie como pueda ser una imperial, es el alucho pequeñito, que hay gente que ni siquiera lo ubica. Entonces como también seguir esforzándonos, ¿no?, en ver cómo podemos visibilizar a la especie. Y luego, sobre el tema agrícola, hay una cosa que se me ha olvidado comentar, y es que la experiencia en Madrid, cuando se propuso el nuevo programa de agroambientales, es que muchos de los agricultores no se acogieron. Entonces, bueno, me parece interesante también ver qué está pasando, porque creo que hemos supuesto falsamente que el tema económico es el que más importa, y lo que estamos viendo hablando con los agricultores es que hay otras cuestiones que también
forman parte de la decisión de acogerte o no, de retrasar o no. O sea, es algo complejo que seguramente no tenga una solución fácil, pero por lo menos habría que también llamar la atención de, oye, ¿qué está pasando? Que se propone una batería de medidas agroambientales y hay muchos que no se aplican. Ya, pero es que has de pensar que las agroambientales no son como una gratificación, sino que simplemente son para compensar lo que dejan de percibir por aplicar la medida. Eso la gente lo que no quiere es decir, yo me voy a tener que adaptar para no ganar absolutamente nada, pues ya lo hago como me da la gana, ¿no? Digamos, si tú no incluyes una bonificación por acogerte a los agroambientales, la mayor parte de agricultores dicen, no tengo ningún interés, ninguna iniciativa. Bueno, no hay nada que me... Bueno, con los agroambientales y en determinados casos sí se están beneficiando. En Extremadura en concreto se están haciendo una serie de medidas, están evaluadas en una cuantía económica y lo que pretenden siempre es hacerlas por una cuantía inferior y quedarse con un dinero, y se está viendo y les está siendo beneficioso construir un primillar o colocar cajas nido, este tipo de cosas, y les es beneficioso y por eso lo hacen, no lo van a hacer en la mayoría de los casos por gusto, porque no... Pero yo entiendo, por lo que más o menos sigo de las esteparias, que las agroambientales, si tú dejas un barbecho, tú haces tal actuación de linde o haces, siempre es por el lucro que tú vas a perder, digamos. Pero ese lucro está incrementado, no está calculado al milímetro de la cantidad que tú dejas de perder, siempre se le da un beneficio, ¿eh? Yo en Cataluña creo que como mínimo no se cogen porque no perciben ningún beneficio. Quizás sea que alguno tenga que picar y se dé cuenta, y cuando lo haga uno, pican los demás. Yo te puedo asegurar que en Extremadura sí se le da como beneficio. Y con respecto a lo que decías de la educación ambiental, evidentemente es imprescindible. De hecho, nuestra asociación es una de las cosas que estamos llevando a cabo conjuntamente con la campaña. Nosotros, aparte de las publicaciones que vais a ver ahí fuera, el cuento del aguilucho, del libro y demás, que están repartidos por todos los colegios en los que hemos pasado, y me refiero a todos los colegios que hay en las zonas de actuación. Tenemos una exposición que se coloca también en la época de aquello, se dan unas charlas, y el tema de educación ambiental es importantísimo. Por supuesto que hay que tratarlo en todos los sitios. Nosotros hemos visto que funciona, y si funciona aquí, funciona en todos los demás lugares. Y es interesantísimo sacarlo adelante. Por añadir un momento, o sea, estamos hablando de lo mismo, voy por ahí, de hecho, de lo que comentas. Y en algunas comunidades autónomas se acogerán, pero es que no están, ¿no? En Madrid se ha acogido 11. Ten en cuenta que es el primer año que se hace en Madrid. No hay mucha información todavía. Lo digo y muy poco dinero. Por debatir, lo que está bien, sí. No estoy diciendo ni que estén bien ni mal, simplemente porque, por ejemplo, yo creo que es un sector muy importante y que quizás estamos dando por sentado cosas que no son tan claras. A lo mejor el año que viene los que se acogen más gente, o sea, es el primer año, entonces también hay que valorar eso. Yo quería comentar una cosa porque he visto mucha gente nueva, pero no me imagino y a mí también me ha sorprendido gratamente, gente con mucha ilusión. He visto brillo en los ojos, a mí me fascina cuando alguien me habla con brillo en los ojos. Pero muchas de las dudas que están teniendo la gente que está empezando con esto hace varios años para acá, ya las hemos tenido, pero hemos caído, incluso algunos que ya hemos podido verlo. Entonces, yo creo que está muy bien que nos cojáis, nos preguntéis, porque a veces que pensáis que lo que estábamos antes, no, ¿verdad? No lo hemos hecho. Lo de la educación ambiental, pues llevamos yo, es que es una cosa que viene sola, también la gente que somos más. Entonces, con referencia a eso, yo invitaría que, aprovechando que lo están llevando a ellos, a acercaros a ellos y que ya verás que de cosas vaya a aprender. Nosotros en Andalucía vimos que también había un problema muy grande, que claro, cuando nos centramos en poblaciones muy reducidas, a un valle, a una provincia del sur, de una comarca, pues uno vemos los problemas que hay ahí. Cuando tú coges Andalucía, lo vuelvo a repetir otra vez, que el Portugal tumba tomando el sol, pues te encuentras zonas donde hay 200 hectáreas y otras que son 2 hectáreas. Cosas que están entre pinares, cosas que están entre olivares, cosas que están en cachares. Y luego te encuentras gente de medio ambiente que sí, otros que no, otros que se creen porque sí, pero igual hoy no. Y entonces hay muchas cosas. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una serie de protocolos que esta vez no lo he comentado, pero la gente que está nueva, que está de interés en tenerlo. Yo tengo aquí un ejemplar que lo voy a dejar por ahí en algún sitio y el que lo quiera tener, pues
que se le da. ¿Por qué? Porque muchas veces con muchísima iniciativa uno entra en los nidos y bueno, pues no sabe entrar, o hace funcionamiento, ¿verdad? Y no se hace bien. Entonces, pues que no cometáis errores, porque poblaciones pequeñas, eso tiene mucho, a la larga tiene mucha repercusión, ¿vale? Entonces, pues un poco contaros eso. Y después hay una cosa que sí me preocupa, para mañana quizás, para que entre todos a ver si valoramos que los niveles de productividad están bajando considerablemente. Es decir, a mí que estemos valorando zonas tan importantes como la que lleváis vosotros, a valores de 1, que nosotros también estamos trabajando con valores de 1 solo pollo, me preocupa y quiero ver si entre todos damos con la clave, qué es lo que está sucediendo. Por debajo de 1,5 los estudios dicen que la cosa va mal. Tenemos zonas buenas y zonas malas. Evidentemente, hablando de Andalucía, que están grandísimos, pues hay algunos que te salen por encima de 2, pero es que hay otros que te están dando 0,5. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Caso a caso, y si igual, pues entre todos volvemos más cosas. Gracias. Pues sí, lo que has comentado en primer lugar, la gente nueva, es un gusto tener gente nueva por aquí y por supuesto que estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de ayuda que necesitéis, tanto de material divulgativo muchas veces. Ahí tengo folletos, creo que tengo una caja de folletos de lo que estamos entregando nosotros a los agricultores. Grupos nuevos, si queréis, podéis llevar la caja esa completa y os pueden servir. Pone Extremadura, pero bueno, podéis contar. Esto se hace allí, funciona allí, puede funcionar aquí, ¿no? Y con respecto a lo que me dicen, pues sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, pues yo quiero por concretar y responder a Daniel con respecto a la mesa redonda de mañana. Me gustaría plantear dos cuestiones. Tocar otra vez. Un poquito más alto, por favor, Fran. Sí, tocar otra vez el tema de la catalogación del aguilucho cenizo como una especie en peligro de extinción, porque a mí me consta que hay investigadores, técnicos de diferentes administraciones, que no lo valoran con los datos que tenemos como para recatalogar a la especie como en peligro de extinción. Y yo, congreso tras congreso, lo que veo es que la especie va en un declive alarmante. O sea, si estamos hablando del 30, del 38, del 40, creo que son resultados lo suficientemente alarmantes para que realmente la especie se contemple como en peligro de extinción. Eso en primer lugar, entonces me gustaría que se incluyera. Y luego hay otro tema que también me parece importante en el aguilucho cenizo, es el tema de la migración. Pongo el ejemplo de Milla. Ahora mismo hay un equipo de investigadores del CSIC que están en Senegal trabajando con el Milla en sus áreas de internada. Esto se ha conseguido porque hemos reunido datos de muchos grupos, organizaciones, instituciones, aportando rutas migratorias, destinos de las rutas migratorias, y ahora mismo se está trabajando allí por valorar si ahí también hay uno de los problemas que pueden tener el Milla. Yo creo que el aguilucho cenizo puede también tener unos problemas en sus zonas de internada. Entonces, con los trabajos que hay, con toda la aportación que podemos hacer todos de las rutas migratorias, de los marcajes con GPS, podríamos unificar todos esos datos y intentar convencer a alguna institución científica para que realice un trabajo en esa zona de invernada y valorar esta cuestión. En relación con este segundo tema, por nuestra parte, lo que se está haciendo es radiomarcando con GPS muchos ejemplares que están siendo seguidos de forma periódica y nos están dando información de sus movimientos, sus migraciones y sobre todo sus zonas de campeo en África. De esa forma tenemos una información de vuelta en sentido hacia donde se vuelven a posicionar. Bien es cierto que son pocos en relación con los ejemplares que migran, pero ya estamos teniendo información bastante más detallada que hace unos años. Poco a poco se van haciendo esos estudios y Brigitte nos aportará en su ponencia información de esos movimientos y bueno, pues vamos a ir avanzando poco a poco. Y con respecto a lo que decías de la declaración de peligro de extinción, desde hace varios congresos lo estoy diciendo, lo que pasa que en el 2018 estuvimos en una reunión en el Ministerio. Lo que pasa es que, claro, pues los datos que se están manejando, que se están barajando y los que le llegan al Ministerio son las extrapolaciones y los cálculos de eso que se están haciendo de transectos y no sé qué, y claro, no le está llegando los datos de la población real. Yo lo he comentado alguna vez, cuando
Yo no tengo la diapositiva aquí a mano, la que he puesto donde están las poblaciones de aguiluchos aquí en La Serena. Yo hago 2 transeptos y puedo conseguir 2 cosas. O que parezca que en La Serena hay 1000 parejas, o que parezca que hay 5, dependiendo de cada transepto. ¿Y la hora, Manolo? ¿Y la hora? Y la hora. Bueno, pero aunque sea la hora, aunque sea una hora óptima, yo me hago un transepto por una zona importantísima, hago 30 kilómetros, extrapolo y me salen 1000 parejas. Pero si quiero, me salen 5. Entonces, pues claro, con los datos que se están manejando, difícilmente vamos a conseguir que se proponga un peligro de extinción, a no ser que hiciéramos un censo exhaustivo en todas las regiones importantes de España. Por eso estoy contento que aparezca gente de Castilla y León ahí, porque estaban diciendo que en Castilla y León habían 2.800 parejas. Ya sabemos que entre Salamanca, Segovia, Ávila y Valladolid andan con la 100, una cosa así. El resto estarán en la Sierra de León o en el norte de Palencia, porque yo no sé dónde pueden andar. A Galicia desde luego no han llegado porque Xavi no tiene dice que no tiene ninguna. Bueno, yo en relación a lo de la migración, yo lo que proponía era que se unificaran datos, que hubiera gente con un equipo de trabajo que unificara todos los datos que tenemos nosotros, que tenemos marcados bastantes animales, y que, porque no es lo mismo la N de 10 que la N de 100. Y eso aporta una información muchísimo más válida. Entonces, Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, nosotros nuestros datos los estamos aportando en todos los congresos y los estamos publicando en nuestras redes sociales incluso. Nuestros datos están ahí disponibles para todo el que los quiera compilar. Y son datos reales, porque son contrastados, porque no solamente se marcan nidos, se hace seguimiento incluso a posteriori de los pollos volados. Buenos días. Me encantaría apenas hacer un pequeño comentario de todo lo que está a pasar con este congreso y creo que siento que tengo la necesidad de decir que hace alguna falta de aprimorar procedimientos, métodos de trabajo y uniformizar todo y centralizar todo para tenermos una sola forma de actuación para trabajar con estos bichos. Es una especie de empleo con un declínio súper acentuado como estamos a sentir y a ver. Y creo que este congreso puede también ser una forma muy interesante de centralizar información y trabajar con la población ibérica, ¿no? Porque nosotros trabajamos mucho en nuestra región, pero creo que es importante hablar en la población y aprimorar métodos y metodologías para que se pueda trabajar con más objetividad. Además, también con el tema de las nuevas tecnologías, y pego en el tema del dron, por ejemplo, creo que para usarlo hay que tener muy cierto cómo hacerlo. Es decir, creo que hubo una ponencia que hablaba del riesgo de... Esta tarde hay una ponencia específica sobre el tema del uso del dron, entonces, por parte además de un especialista, porque además es ingeniero aeronáutico, y entonces pues, nos va a hablar de eso y aparte de campaña, que conoce bien el tema y podemos sacar más conclusiones sobre ello. Muy bien, quería solo decir esto y, por ejemplo, las protecciones, por ejemplo, hay muchísimas diferentes y creo que es importante percibir cuál es la mejor y que vamos a utilizar todos nosotros con la estrategia de resgate, de salvamiento, lo que sea, para que todos trabajamos con un solo objetivo y luchando. Totalmente de acuerdo contigo. Con ese espíritu nacieron estos congresos, desde que empezó en 1991, todavía no lo hemos conseguido, pero en este vamos a intentarlo. A ver si tienes que lo intentar. Muchas gracias. Y lo conseguimos, ¿verdad? Yo me gustaría colocar un tema que es, hay zonas donde los aguiluchos han desaparecido porque cambió el hábitat, se destruyó el hábitat, pero hay zonas donde han desaparecido pero el hábitat sigue. Y probablemente esto tiene que ver con densidad, con una reducción de la población alrededor. Pues, ¿qué hacer con estas zonas? Creo que será un tema interesante. Sí, es un tema interesante. Y la información que nosotros hemos recogido en nuestra zona de actuación después de muchos años, efectivamente, hay algunas colonias que existían hace 30 años que ya han desaparecido y allí no acuden aguiluchos. A lo sumo te encuentras algún macho volando en primavera o eso y no vuelven a instalarse allí. Los motivos por los cuales no se instalan, pues sería una cuestión interesante investigarlos. Pero
lo que tú dices, hay zonas que está claro el motivo, pero hay otras que no se sabe con certeza. Es interesante, sí. Bueno, pues no sé si una pregunta más, porque ya llega la hora de que nos tenemos que ir a la comida para poder estar, para tener tiempo suficiente para estar aquí a la tarde aquí y continuar. No voy a hacer una pregunta, voy a responder al Luso, al chico Luso. A los dos portugueses que me encanta que estén aquí. Yo soy un amante de Portugal, yo soy de Huelva y prácticamente Huelva para el portugués, así que genial. Mira, Colonia de Aguilucho acabada es irrecuperable, ya te la digo ya para empezar. La razón da igual, aunque por la predación, por zorro, por roturación, por cambio de los pistachos, lo que tú quieras. Yo llevo mucho tiempo trabajando en una región muy grande y hay dos cosas que son una banda roja para el tema de conservación esteparia. Es Leyda Butarda acabado y recuperable. Colonia de Aguilucho acabada y recuperable. ¿Vale? Entonces, no trabajemos en recuperar una cosa que no hay. Sí, porque habitáis un montón de sitios. Nosotros tenemos la depredación y nos preocupa mucho porque en Sevilla tenemos en el barrio de Guadalquivir una zona que, vamos a hablar aquí, es fantástica y estamos perdiendo núcleos. El núcleo perdido es muy, vamos, nosotros no lo hemos conseguido recuperar. Así que bueno, no sé si te sirve. Sí, coincido contigo en buena parte. Es muy difícil que en una zona donde se han desaparecido, parece ser que puede ser por la filopatria, no hay ninguno que identifique esa zona como un territorio interesante y va a ser muy difícil que vuelvan aquí. No sé si hay una última pregunta, que nos tenemos que ir ya. A ver, no quiero interrumpir ya que nos vamos, pero sí que me gustaría hablar de que todo el tiempo estamos con la conservación del hábitat y todo eso, y creo que deberíamos de poner sobre la mesa el tema de la alimentación. Ya ha salido por ahí. Yo soy responsable de cría del departamento de Namos y los pollitos de cenizo son la rapaz más difícil de criar porque nacen sin ganas. O sea, creo que sí, es verdad, porque el rapaz te va a pedir comida incansablemente, pero un cenizo no. Un cenizo nace dormido, te pide 2 veces y se duerme. Entonces creo que la alimentación, o sea, la pérdida de biodiversidad, al final hay estudios entomológicos, no sé si se está haciendo algo de insectos por las zonas donde crían los cenizos, creo que sería interesante. Bien, pues anota y si se puede tratar también mañana, pues